Bienvenidos a este episodio maestro. Me equivoqué. Somos 3 pianistas que les estaremos acompañando en este episodio. El maestro Daniel Vega, mi querida amiga Jessica Alarcón y un servidor Jason Romero, que le estaremos hablando no solo de nuestra pasión y de nuestro amor por tocar piano, por la música, sino también de nuestro amor por la enseñanza. Para nosotros de verdad es un privilegio y un regalo estar compartiendo con ustedes nuestras historias. Así que quédense en este episodio que será con mucho amor para todos ustedes. Jessie, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de iniciar este proyecto con 2 de mis grandes amigos y quiero contarles que este episodio está siendo patrocinado por Blancas y Negras, que es una academia que tiene como propósito transformar vidas a través de la música. Y bueno, hoy vamos a presentarnos un poco, vamos a hablar de cómo comenzamos en el piano, en la música, cómo llegamos, creo que los 3 tenemos historias totalmente diferentes, qué nos inspira cada día en la música y de dónde viene todo ese amor y dedicación por ese maravilloso instrumento. Bueno, entonces, para que entremos en conexión, eh, bueno, Jason, ¿cuál es tu compositor favorito? Luis Silva. Me encanta. Me encanta Luis Silva, la música llanera, llanos, todo eso. Bien, Me bien. encanta. El tuyo, Jessie. A mí siempre me ha enamorado de Debussy, Muy bueno. sí, me Muy bueno. inspira demasiado. ¿Y por qué Debussy? Porque es como que desde que escuché ese compositor pues la primera obra que me cautivó fue Claro de Luna y toqué pues toda la ciudad en la universidad. Como que me inspira mucha fantasía, mucha imaginación, creatividad. Súper. ¿Verdad? Estabas diciendo de Luis Silva, que de verdad que es un gran artista. Ese sí, pues me Aquí, parece en un Monterrey, gran artista. Sí. Colombia. Sí. Destinado. Egoísmo de él es esa versión de Egoísmo de él que es, No, yo lo recuerdo es por mi papá. Mi papá es mucho escuchado todavía Luis yo no Silva. sé quién es Luis Si Silva. no, hay que irse a la costa. Bueno, Te invito a que vayas a la costa a escuchar un poco de esa música llanera de nosotros. Sí, sí, súper bonito. Y el tuyo. a mí siempre Rachmaninoff y Bach, creo que son como dos ejes para mí dentro de la música. Rach, porque creo que es como ese, esa naturaleza salvaje que también puede ser muy íntima, pero que tiene una fuerza interior visceral. Y Bach, porque lo espiritual, yo creo que siempre es como esa conexión con algo que es más allá de lo terrenal. Sí, es cierto. De mis compositores favoritos también Bach, Johann Sebastian Bach. Súper. Muy chévere. Bueno, nosotros hoy queremos compartirles parte de nuestra historia de vida, ¿cierto? De lo que ha sido como nuestro recorrido en la música, no solo desde todo eso bonito que suelen ver todas las personas, sí, qué lindo toca, cómo llegó ahí, no, sino también de todo lo que ha pasado en nuestra historia de vida desde pequeño, porque ya como bien saben, la música es algo que muchos compartimos desde jóvenes, desde muy pequeños, y sentimos ese amor por el piano, y que hoy le queremos compartir a ustedes como de dónde viene en cada una de nuestras historias, que son muy distintas porque todos tenemos un punto de partida de diferentes edades, de diferentes procesos, pero que sin duda alguna nos ha llevado hoy a estar con ustedes, mostrándoles también que todo ese recorrido nos ha llevado a el amor por la enseñanza, que por eso hemos titulado esto Maestro me equivoqué, que más adelante le compartiremos sobre eso, pero quiero darle entonces a que Jessie nos converse un poco de cómo fue esa introducción a la música, desde qué momento, desde su etapa, de todo lo que nos puedas contar para que quienes nos escuchen también sepan un poco de nosotros y de nuestra historia de vida. Listo. Bueno, pues primero tengo que decir que yo nací en la ciudad de Ibagué, que es una ciudad musical, por muchos años ha sido conocida como la capital musical de Colombia. Y mi mamá fue quien me llevó al piano, pues como desde los 5 años empecé clases y hablando con mi mamá, pues ese es como su sueño frustrado en la vida.
Ella me cuenta que pues ella tuvo una vida no tan fácil y le tocaba cuidar a unos primitos menores y ella los debía llevar a clases de piano. Entonces ella decía, algún día, si yo nunca puedo tocar piano, pues mis hijos van a tocar. Entonces, como yo soy la mayor de mi mamá, entonces me ingresaron a las clases desde los 5 años con una profe súper querida que no volví a saber de ella, pero se llamaba Daciel Benítez. Mi papá me compró la primera organeta, todavía la tengo, una Yamaha de 5 octavos, súper tierna. Y empecé pues clases a los 5 años. También tengo una prima que estudiaba en el Conservatorio del Tolima y era como un referente para mí, entonces como entré al bachillerato al conservatorio. Y ahí tengo una historia muy charra porque imagínense que yo no quería estudiar piano, yo quería ser violinista. Entonces parte de la historia de muchos. Porque ya llevaba, pues claro, como 4 años tocando piano, pero yo siempre veía a mi prima tocando en orquesta y yo me soñaba estando en orquesta. Entonces en el colegio, cuando uno ingresaba, hacían como que cada profesor vendiera su instrumento, ¿cierto? Porque ese es un colegio muy, pues donde se pelean los cupos, porque además es un colegio público. Entonces, todos los que ingresaban pues debían escoger el instrumento. Entonces era pues el profe de corno hablando de lo maravilloso que era ese instrumento para que los estudiantes lo eligieran, el de fagot, y entonces yo era como, yo quiero violín, yo quiero violín. Entonces, pero mi profe de piano estaba ya como atenta a que yo escogiera piano. Entonces yo igual fui a la fila de piano y yo como, yo quiero piano. Y me dijeron, muestre sus manos. Y yo hice así, es que no, muy chiquitas. No puede. Y yo como por dentro, sí, no puedo. Y ya me iba a ir, apareció mi profe y les dijo, no, 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 ella ya está en piano. Entonces me matricularon en piano. Y yo queriendo ser violinista. Y en el conservatorio, pues ya después también me intenté pasar disque a violín, pero mi sueño era por tocar en orquesta. Claro, los pianistas nunca estábamos en orquesta, sino que cuando los compañeros tenían orquesta nos mandaban a estudiar piano. No, y yo queriendo tocar en orquesta, pero me decían, no, no, es que hay mucho violinista en el mundo y pocos pianistas, toqué piano. Y yo me quedé en piano, pero bueno, no me arrepiento. Qué lindo. Qué lindo. Bien, yo creo que es una cosa de las que me parece muy bacana de poder contar la historia, también es desmitificar muchas cosas, como de contar la historia de cómo uno empezó en la música, porque yo creo que también a veces los papás o los mismos estudiantes arman una fantasía de lo que es la vida en la música y cómo se inicia uno. Por ejemplo, mira, eso me parece súper interesante, eso lo de las manos. Eso es todo un mito, Sí. es todo un mito porque de hecho, por ejemplo, las manos de Teresita son chiquitas, chiquitas. Yo tengo estudiantes que tocan supremamente bien, que tienen una mano chiquita y gordita. O sea, en realidad esa idea de la mano no aplica, al final del día no aplica, porque hemos encontrado pianistas súper tesos. No todo el mundo tiene las manos de Rachmaninoff. Ashkenazi tenía una mano supremamente pequeña y grabó todo Rachmaninoff y grabó Scriabin. Creo que Scriabin hace que también grabó Scriabin. Y miren, por ejemplo, que Scriabin, que eso me enteré hace poquito, que Scriabin, que es el que escribe con la mano más abierta, pues que sin incluir una distancia muy grande, y Scriabin tenía la mano chiquita, él no tenía la mano grande. Entonces yo creo que también es importante como ir desmitificando esas cosas, que creo que también es parte de eso que estamos haciendo acá, de que no hay un modelo de mano, ni hay pues no hay un paradigma de lo que es ser pianista. O sea, Sí, Yo total. siempre Un he querido arquetipo. saber, la mano de Richard Clayderman será grandecita, más o menos, no sé, pero ha grabado, chaco. Dios mío. Toca, pero que si no tú podemos escribir todo, Richard Clayderman, le tenemos que escribir, nada más escribirte nomás de una foto, un molde de la mano. Bueno, y para como continuar con mi historia, bueno, yo ya después me salí del conservatorio porque me mudé de ciudad, pues me cambié y, y ya ahí como que te perdí la conexión con el piano, pues no tuve más clases y yo dije como, no, pues voy a estudiar psicología. Entonces por poco y soy psicóloga. Y tanta falta que hace los psicólogos. Pero ya en 11, en el colegio al que llegué, había un piano y me empezaron a decir como que, ay, ¿verdad que tú estudias en el conservatorio? ¿Quieres tocar en la reunión de padres, en la cosa del colegio? Y volví y me dijeron, si quiere puede practicar y me abrieron pues como las puertas para volverme a conectar con el instrumento. Porque además yo llegué pues acá a Medellín sin conocer a nadie pues en la música, ¿cierto? Eres de Ibagué. Ibagué. Iba que, no Tengo sé, que ir a conocer Ibagué. donde fue el concurso de Blanco Brío. Ah, Y bueno, y ya después, entonces, cuando decidí que iba a estudiar, como estaba estudiando en el colegio que es de la Universidad Adventista, dije, pues
quería entrar a la de Antioquia, pues que se escuchaba que era como buena, o sea, de verdad yo no tenía nada de idea del mercado musical en Medellín, nada. Pero como yo me gradué de 15 años del colegio, le dijeron a mi papá, no, eso es una de Antioquia, eso mejor dicho, se la van a dañar. Y yo tampoco conocía mucho, entonces yo no voy a estudiar licenciatura en música en la Adventista para ser profe de música, ingresé a la universidad y allí, como en el tercer semestre, tuve de profesor a Juan Domingo Córdoba. Y él me volvió como a traer al piano ya otra vez como tal, así como debes ir por este camino, pues porque yo estaba a modo, no, voy a estudiar licenciatura en música, pues como algo muy general. Y Juan Domingo me metió, pues como tú puedes tocar lo que quieras, o sea, me volvió a enamorar como del piano. Y me dijo, preséntate en la de Antioquia, y ahí fue que me presenté en la de Antioquia y ya. Te dio la convicción. Sí, como que me hizo volver a creerme el piano. Lo Yo como importante podía. de los maestros, ¿ah? De los maestros que logran ver más allá. Ah, no, y además tuve muchos maestros o profesores pues de otras materias que me decían, no, usted qué va a pasar a la de Antioquia, eso es súper difícil. O presentate la licenciatura, o sea, me decían un montón de cosas, pero Juan Domingo me decía, usted pasa. Y yo no sé, ese único que me decía que pasaba, yo le creí Sí, y pasé. la convicción. Sí. Total importante. Entonces sí. Bueno, ahora escuchamos la historia de Dani. ¿Cómo llegaste al piano, Yo Dani? como llegué al piano, la historia es que mi papá tenía un amigo de él que tenía a su hijo estudiando piano en Bellas Artes. Y yo tenía como 8 años y mi papá me preguntó como, así, pues así como de una manera muy informal, como, ¿quiere aprender a tocar piano? Y yo como que, bueno. Entonces recuerdo que empecé en Bellas Artes, iba, en ese tiempo era teclado, le enseñaron, o sea, no era piano, era organeta. Organeta. Uno iba y había cursos de piano y había cursos de organeta. Entonces yo empecé en los cursos de organeta. Y recuerdo el profesor que era, eh, ya me fue el nombre, bueno, pero uno como esos primeros profesores que fue importante para mí fue Giovanni Lezzurdi, que era un profesor base de ahí de Bellas Artes y con él pues como que empecé todo, Gladys Cañas se llamaba, Gladys Cañas fue mi primera profesora, ella me incentivó, me empezó a enseñar, creo que desde que yo estaba niño ella como que creyó en mí y recuerdo que eso era por grados, como grado 1, grado 2 y ella me adelantó como 2 o 3 niveles y ya después ella se fue y fue cuando pasé a donde Giovanni. Ya después ahí como que me cogió la adolescencia y en la adolescencia uno es como muy reacio a practicar, pero muy muy reacio a practicar. Y recuerdo que en uno de esos semestres, que era costoso pues para una persona como mi papá que es clase media emergente, era muy costoso para mi papá hacer ese esfuerzo y yo no estaba estudiando. Entonces mi papá me dijo, no, yo no voy a seguir pagando eso tan costoso para que usted no estudie. Entonces llegó, pues ya después, cuando yo ya llevaba por ahí 3 4 años, cogió la organeta, la metió en una caja y la guardó. Y no me inscribió ese semestre en Bellas Artes. Entonces él fue muy estratégico porque cada vez que yo abría el closet, yo veía esa organeta guardada y eso para mí era una tortura. Pues como que pues como yo sentía, yo tendría por ahí 11 12 años y yo sentía que había desaprovechado una oportunidad. Y además que a mí sí me gustaba muchísimo. Entonces, yo recuerdo que mi mamá me dijo, ¿usted quiere que hable con su papá para que le baje la organeta? Pero usted tiene que comprometer. Va a darle el cuarto con él. Así. Entonces, mi papá, yo hablé con mi papá, mi mamá habló con mi papá y es como que, bueno, usted quiere volver, usted sabe que tiene que comprometerse, tiene que estudiar, ta, ta. Y bueno, porque como siempre, pues la casa del norte, en mi casa siempre fue como que los grandes privilegios implican grandes responsabilidades. Entonces, bueno, volví a entrar y ahí me encaucé, estuve por ahí hasta los 13 14 años y ya a los 14 años me fui para la Universidad de Antioquia a los cursos de extensión y allá conocí a Omar Flores, que era como el profesor de los cursos de extensión, y Jaime Malma, y ahí empecé pues como encauzarme ya en el piano y ya cuando estaba como en octavo, noveno, yo ya sabía que quería hacer pues como
pianista. Desde octavo. Sí, ya como que pianista. Después me presenté al preparatorio cuando estaba en décimo, en la mitad de décimo. Pasé al preparatorio, empecé a estudiar con Marta Lucía González y Arnaldo García. Y yo iba al colegio de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y ya el resto me iba pues para la universidad para hacer los cursos de la universidad. Y el colegio me daba ese permiso, además porque yo era súper nerd. Entonces, Era juicioso. yo era súper juicioso. No tiene cara. Que es súper juicioso. Que eso- Perdía disciplina, pero siempre las otras materias súper bien. Y, y ya hice pues el preparatorio, algunas materias, por ejemplo, en el colegio nunca llegué a ver, por ejemplo, química, pero yo estudiaba química solo y presentaba los exámenes. Y así pues me gradué del colegio y ya ahí me encaucé en el pregrado, que lo terminé con Teresita. Y bueno, creo como ese fue como el camino que ha sido también un aprendizaje. Uno como que en esto es como prueba, error, que pues en el transcurso de los episodios vamos a ir hablando cómo es eso de prueba, error y cómo uno va aprendiendo y después uno quiere de alguna manera evitarle ciertas caídas a los estudiantes, como ciertos tropiezos, pero creo que los tropiezos también son muy importantes. Dani, ¿tu materia favorita del colegio? Me encantaba la matemática y matemática. ¿Tú llegas? No sé. Me gustaba la biología y no, y pues el piano, la música. Es Es que como yo sea en el conservatorio uno veía tantas materias, me encantaba, ya que me acordé. Armonía. Armonía es Ay, yo era feliz con armonía. Le hacía hasta los exámenes a mis compañeras. Me gustaba mucho, pero de las otras materias no sé. ¿Y vos, Jason? los números, pues la matemática, la física, de lo Sí. apasionado de todo eso. Entonces creo que la música en sí se relaciona mucho con los números, ¿cierto? Sí, O sea, la armonía es pura matemática, la armonía es pura matemática. No. dicho por un compositor, ¿ah? Así que si lo dicen La compositor, matemática sí, eso es una lógica matemática, pura, pues es como encontrar la belleza en los números que suenan, sí, hay algo ahí muy, muy bonito. Pues que eso no lo digo yo, los pitagóricos lo decían desde hace 5 siglos antes de Cristo. muy rico. Mi historia tiene un poco de todo. O sea, yo pienso que en mi historia hay un poquito de disciplina, de un poquito también de renuncias, muchas renuncias porque yo soy venezolano, nacido en Maracaibo, un estado, No parece. una ciudad del estado Zulia, orgullosamente de Maracucho. Y a mí me llevaron desde muy temprano a la Casa de la Cultura, a los 3 años. Porque voy a pedirle incluso a uno de mis camarógrafos que me acerque una sillita, con el permiso de ustedes, para yo explicarles, porque si no, no me van a entender. Pero yo llego a la música porque justamente en el colegio había una sillita chiquita, en el kinder, ¿sí o no? Entonces, mi mamá, en ese tiempo había algo, yo no sé si ustedes se acuerdan, de un grupo que se llamaba Salserín con mucho swing. Sí, era una serie, ¿sí o no? Eso lo pasaban ahí y yo, bueno, como pues yo vengo de una familia clase media y todos los días pasaban eso. Entonces yo agarraba la sillita, me la montaba y hacía como si te estuviera tocando un trombón, frente al televisor imitando lo de Salserín, ¿sí? Entonces mi mamá todos los días decía, a ver, pero porque este muchacho todos los días se pega al televisor cuando Salserín con mucho swing? Yo me quería parecer a ellos tocando hasta que me llevan a la Casa de la Cultura, ¿cierto? Mi mamá me lleva, bueno, vamos a ver qué quiere este loco, a ver si es que es músico, si no, bueno. Me llevan allá y cuando yo entro a lo de la música, me hacen una prueba y yo pasé, ¿cierto? Pero yo nunca había querido ser, desde chiquito, siempre mostré interés por el trombón, no por el piano. Es que ese es el pasado oscuro de Jason. Ese es el pasado oscuro, pero bueno, yo lo llevo ahora. Sí, El mío es que toqué flauta. Ah, Jessica tocó flauta, ¿verdad? ¿Y tú, Dani, nada? No, yo... El piano, sí, piano. afín. Entonces ese es el real, ese es el real. Aquí somos más o menos. Yo toqué flauta, pero por querer estar en alguna agrupación, no tocando solo. Bueno, ya. Bueno, con ese cuento de Salserín pasaron los años, mental, la profesora me hizo una prueba y yo quería el trombón, ¿cierto?
Pero como yo tenía los pulmones muy chiquitos, no, pero como este niño como que trombón, no, toqué piano, que eso es más fácil por los deditos, la mano chiquita, pero pues, bueno, y yo todo encartado ahí con ese piano porque yo quería tocar el trombón. Cuando 3 años después me llevan a como otro conservatorio, no como el pequeño, sino el más grande, me hacen otra prueba. Y en ese momento, bueno, yo paso todos los exámenes. Y una profesora cubana que mira mis exámenes, de que si escuchaba bien y tal, gracias a Dios nunca he sido sordo, pues en el momento yo pasé los exámenes y tal. Y pasé todo, la cubana me ve y me dice, ve, este niño tiene cualidades para ser pianista. Y yo no, pero es que yo quiero trombón. O sea, ¿por qué no me pueden dar un trombón si yo quiero ser trombonista? ¿Qué pianista? Eso no aplata, eso no. Pianista, no. Para tocar en Trombonista para tocar en salserín con mucho senso, ¿no? Yo me imaginaba, mejor dicho, el famoso ahí en la película saliendo en ese tiempo Venevisión, como decir Caracol TV acá. Bueno. Y nada, no me dieron el trombón, me metí en el piano. Comienzo con una profesora, Vivian Rodríguez, cubana, quien me introdujo a este mundo de la música por muchos años. Y fue bonito, pero también duro, ¿cierto? Porque ella tiene como en su metodología es como muy estructurado todo. O sea, había que estudiar un montón. Aparte ya estudió con rusos, entonces toda esa metodología y esa creencia de que había que estudiar y repetir las cosas, mejor dicho, todo el día, no comas, no te bañes, no comas nada, solo toca piano, ¿cierto? Entonces yo desde chiquito, de los 6 años, me iba al colegio de 8 a 1 de la tarde, a las 2 de la tarde ya yo estaba bien juicioso, bañadito para irme al conservatorio. Y yo iba al conservatorio de música de lunes a sábado, todos los días. Y mi profe dijo, no, tú a los 7 años, mejor dicho, me bautizó y me dijo, tú vas a ser pianista y cuando crezcas te vas a Europa. Pero para eso hay que estudiar. Y yo, pucha, bueno, ¿qué implicará esto? Bueno, en todo ese tiempo del conservatorio, aunque fue muy bonito, también debo decir que esa época de mi infancia yo no la viví y ahora que veo tantos juguetes aquí, tantas cosas que me los quisiera llevar a la casa porque yo no tengo, ¿cierto? No me dieron un avioncito, una cosita, porque era tocar piano. O sea, era tocar piano literalmente todo el día. No. Yo vine a conocer McDonald's. En ese tiempo eran unos barquitos que solamente logré tener una partecita de un barquito porque mi tío me llevó escapado una vez, me metí en una camioneta y me sacó a ver McDonald's. Pero no pude, o sea, yo me quería tirar en las bolitas esas que se tiran uno para nadar, que se ahoga con las pelotitas esas y tal, no me pude tirar nada, la caída feliz, nada de eso, porque era estudiar piano. Entonces, sí, la música fue muy acompañada con mi profe, mis papás se dispusieron mucho para todo esto tan estricto, pero, pues puta, para que vean que tenemos camarógrafos, que tenemos todas esas cosas. Me están invitando de McDonald's. Al final nos tienen ahí. Ahorita te llevamos a la cajita feliz. Te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces. Y le decimos a McDonald's que nos patrocine este podcast. Eso sería muy, muy bueno. Bueno, entonces yo siento que ese acompañamiento de mis papás y de mi profe también conllevó a que yo solamente toqué piano. O sea, yo no hacía otra cosa, era historia de la música, ni tampoco deporte. Ni deporte, es más, yo tenía un permiso en mi colegio, por eso yo ahora, si corro de aquí a la esquina, posiblemente me caiga, o sea, no lo sé hacer, porque yo tenía un permiso que para cuidarme las manos, mi mamá envió una autorización y como los dueños del colegio eran familia de mis papás, todo lo que era de educación física era trabajo escrito. Baloncesto. Allá yo te iba. El baloncesto. En ese tiempo no estaba ChatGPT y esas cosas, pero mi mamá me ayudaba. El baloncesto era yo no sé qué, el voleibol y tal, y todas esas cosas. Y yo no corría, yo no hacía nada, ¿cierto? Entonces, todos esos años, aunque fui a muchos concursos, fui a muchas cosas, que sin duda alguna me permitieron años después presentarme en Europa y entrar y estudiar. Siento que también era importante eso. O sea, como que también era importante que yo viviera y que sea niño, ¿cierto? O sea, yo sí creo que, y no culpo a mis papás por eso,
Si mi mamá me está viendo, sabe que ya Ya la perdonaste. la perdoné en el fondo, en el profundo de mi corazón. Ya la Y perdonaste. llegó un tiempo, pero que sin duda es también como una reflexión a los papás, porque, y a los profes, más que a los papás, también a los profes, porque Claro, porque yo creo que tu mamá le hizo caso a lo que la profe dijera. O sea, como la profe dice, hacemos esto. eso era como si tú agarras a tus alumnos y le dices, fulano y Meltar va a venir aquí 7 veces a la semana durante 4 horas y no van a hacer más nada. Sí, hay que estudiar, hay que tener una disciplina y eso te permite desarrollar un montón de cosas, pero que sin duda esos espacios también pasan factura al tiempo. O sea, yo siento que también era importante para mí tener esos espacios. Ahora yo no sé jugar, yo no sé nada. Si usted me invita a un partido de fútbol, yo posiblemente tenga que ser el árbitro porque no sé. Pero, pero bueno, también me trajo otros frutos, ¿cierto? O sea, como estudiar en Europa, tener unos maestros excelentes, Marc Pantillon en Ginebra, en Suiza, quien me acompañó también en mis estudios. ¿A los Y cuántos años se fuiste por Europa? a los 17, me fui jovencito. Demasiado joven. Yo terminé mis estudios de bachillerato en julio, a los 17 años, y ya en septiembre arranqué y me fui con la nieve y con todas las cositas, los copitos de nieve cuando me caían, eso era bonito, pues yo soy de la tierra del sol amado. Eso es como decir, literalmente estar como 40 grados, 45 grados en Maracaibo, que tienen que ir. Bueno, ahorita no tanto, no sé si usted debe ver más calor, ¿cierto? Usted debe ver más calor porque ya no hay nada, pero me imagino que hay que ir. Entonces, chicos, para mí la música, dentro de todas las cosas, ha sido una bendición. Me ha regalado un montón de cosas buenas. Me ha regalado la oportunidad de recorrer el mundo. O sea, yo desde muy chiquito comencé a viajar, que me fui a hacer mis estudios en toda ¿Cuál fue el Europa. primer concurso que te ganaste? El Silvia Einstein en Caracas a los 7 años, ese fue el primero. Un año antes de ese concurso, literalmente comía arroz con lenteja con mi profe en su casa porque era todo el día. O sea, yo me iba, incluso los ¿Te sábados, preparaste por un año para ese concurso? me preparé por un año. Yo entré con ella a los 6 años y a los 7 me fui al primer concurso y lo gané. Pero, como yo les digo, era estudiar y a ella no le importaba si salía mal en matemáticas, si salía bien, no. Ella solamente le importaba que yo fuese buen pianista. ¿Cuántas horas estudiabas ahí? Yo de niño llegaba a estudiar hasta 3 horas y tenía 7 años. O sea, para mí era un montón. Porque, bueno, había que hacer tareas, había que ir al conservatorio, un montón de cosas. Pero el no estudiar era, y yo también, pues yo también quería. O sea, yo quería ya en un momento que como que hice vínculo con la música que me encantaba, pero también eso, mi profe me hizo venir de viajes. Yo me iba de viaje con mi familia y si yo estaba, no sé, por decir acá, yo no conozco tanto, pero si estaba en Bogotá y ella llamaba, vino un profe a verlo de Europa, hay que traerlo, ¿sí o no? Entonces, bueno, yo a la música tengo mucho que agradecerle, tanto que hoy estoy acá en otro país, Colombia, que me ha abierto todas las puertas. He conocido muchos pianistas en el mundo. ¿Ya cuánto llevas en Colombia? Ya cumplí 4 años. 4 años, Dios, todavía no soy paisa, pero ya me estoy aprendiendo cositas, pues ya lo he incluido muchas cosas. Y bueno, aquí pues el Festival Pianísimo, que ha sido también un regalo, están a ser parte del año pasado con todo esto y con todos ustedes, pues creo que también he visto la oportunidad de que también he tenido muchas renuncias, pero que también he tenido muchas ganancias. O sea, he ganado amigos, he ganado, tengo casas en el mundo donde se quieran ir, vamos porque tenemos donde llegar, porque siempre creo que la música es eso, ese lenguaje mundial que te conecta, ¿cierto? O sea, que nos permite, no importa si hablas el idioma donde estés, pero que la música te va llevando. Y eso Eso me es parece súper bacano. súper lindo, porque finalmente no necesitas hablar el idioma, necesitas es hacer música, tocar y conectarte con la gente que está. Claro, si uno piensa dónde tiene amigos musicales, pues yo creo que se nos ocurren un montón de países, ¿no? Estados Unidos. Sí, y uno ha hecho muchos amigos con la Sí. música. Lo que me quedé pensando con eso, Jason, fue como, o sea, siempre todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Tenés una formación muy sólida, pero eso tiene un precio. Pero yo creo que eso no es solamente en la música, sino, por ejemplo, creo que en el deporte. Por ejemplo, yo he visto eso en la gimnasia, por ejemplo, con esos niños desde chiquitos y es a enfocarse. Y creo que
La pregunta estaría es si vale la pena. Y yo creo que esa respuesta es muy subjetiva para cada cual. La pregunta ahí es si sería para vos si valió la pena. O sea, ese precio que pagaste de que tu infancia no fuera lo más convencional, pero, pero, pero ganaste en otra cosa. ¿Valió la pena? Toda, porque yo hoy puedo ir a McDonald's, ¿sí o no? Yo puedo ir a McDonald's, hoy puedo jugar carritos todavía. Entonces, ¿por qué creo que vale la pena? Primero, no me veo haciendo otra cosa. O sea, yo no sé si realmente yo puedo hacer otra cosa, no me gustaría. Soy un apasionado por la música, por enseñar. Y también he visto todo lo que se ha formado a mi alrededor. O sea, todas las renuncias, pero como te comenté, también hay muchas ganancias, muchas personas, muchos lugares, mucha experiencia también, no solamente como pianista, sino como ser humano. O sea, creo que también es importante y veo súper valioso que la música te permite y te regala también esa formación humana que no es fácil emigrar, dejar tu familia, dejar tus raíces, tu país. Y a mí me tocó todo eso muy joven y quizás en el momento no lo veía como lo veo ahora, pero también tengo como un enriquecimiento humano y es lo que siento que nos hace mejores músicos cada día. Pues que tú también humanamente te formes con lo que la vida te va dando. Entonces, pues Dani y Jesse, en mi caso, pues quizás de niño fue difícil, pero ya de grande, pues le doy muchas gracias a Dios por todo lo que he vivido. Y si volvieran a hacer, creo que volviera a hacerlo igual. Entonces, ¿Qué nota? estoy muy Bueno, contento. pregunta para los dos o para los tres. ¿Cuál es el profesor que más les ha marcado en toda su vida? Solo pueden elegir uno. Profesor. No, es que eso sería muy injusto. Siento que sería muy injusto si nada más digo uno. Yo creo que... No, sí, pues me toca decir varios. Yo creo que... O el primero que se les viene a la mente. No, yo creo que yo pensaría como profesora Ana Orduz. Pero también para mí fue muy importante Consuelo Mejía. Como que en retrospectiva, mirando mi formación, fue muy importante Consuelo Mejía y Teresita Gómez. Creo que, por ejemplo, para mí Teresita fue fundamental en entender mi relación con la música y en entender cosas de la vida, creo. Entonces, por eso me costaría mucho decir, por ejemplo, como en cuanto a la formación pianística, eh, no, es que es muy difícil como decir estos, pero yo creo que mis profesores más representativos han sido estas tres mujeres, Consuelo Mejía, Teresita Gómez y Ana María Orduz. Yo, una profesora de inglés, que no me debo pasar nunca. Es la que se me viene hacia la mente. No me debo pasar. ¿Y por qué representa? Porque pues, es que esa profesora, no sé, pues, yo sacaba todo bien, todas las materias bien, pero esa profesora de inglés no me daba nunca la buena nota porque yo era como, no sé, extrovertido en la clase, yo no sé, pero esa profesora de inglés no la olvido nunca, yo la llevo en mi corazón, yo espero que yo también daré a la profe, ella sabe quién es, no puedo decir el nombre porque, pero ella sabe, yo le voy a enviar el video para que usted sepa que yo hablé suyo. Pero esa profesora de inglés definitivamente, pues yo creo que esté viva, ojalá, pero yo la llevo ahí en mi corazón. Súper. El tuyo de... Bueno, ya que usted tampoco puede decir uno solo. Bueno, yo, pues sin duda, Ana María Orduz me ayudó como a encontrar el camino porque hubo un momento en la universidad en la que yo me sentía súper perdida. Como que, sí, como que yo decía, no sé, no fluyen las cosas, pero ella me ayudó mucho a encaminarme. Y Juan Domingo Córdoba, pues lo tuve 11 meses, pero fue como Definitivo. trascendental. ¿Habrá sido Trascendental. Córdoba familia El compositor. No, hablo del que peleó en la batalla, José María Córdoba. No será, No creo. Hay que preguntarle. Pensé que no, y Descendiente. como, sí, puede ser, un proceso. Bueno, y siguiente pregunta. ¿Cuál fue su primer estudiante? Su primer estudiante. ¿A quién
así como que recuerden pues, a qué edad empezaron a enseñar y cuál fue su primer estudiante. Pues Yo les voy diciendo la mía. Imagínense que yo, bueno, a mí desde chiquita me gustaba ser profesora. Yo jugaba a ser profe y también crecí en una iglesia cristiana y siempre era como que me gustaba enseñar, así sea la lección bíblica o lo que fuera pues en la iglesia. Pero cuando llegué a Medellín, hubo una época que atravesamos como una situación económica fuerte en la familia. em, pues claro, en Ibagué había como una estabilidad y llegar a una ciudad más grande, donde todo era mucho más costoso, se fue un año pues como difícil. Entonces yo decía, no, tengo que hacer algo. Entonces, pues a mí siempre me gustaba hacer letras y cosas, entonces hice un letrero súper lindo y lo pegué en la puerta de mi edificio, como que se dan clases de piano. Y todo, sobre todo clases de piano pues en una organeta de 5 octavas. Y un día me tocaron el timbre y eran dos señoras, una que tenía como 60 y 70 años, o sea, eran dos amigas, iban pasando en el carro y vimos el letrero y ay, ya como las clases y yo como que no había pensado en nada, puse el letrero, creo que era como a 15.000 la clase, pues hace como, yo no sé, 16 años o más, no más porque fue cuando tenía 15 años. Y esas fueron mis primeras estudiantes. Y yo la verdad ni pensé en qué les voy a enseñar. Y ellas, ay no, yo estudiaba en el ITM y teníamos este libro, Thompson. Y fue el primer libro con el que me enseñaron a mí. Y yo, lo conozco, hagámosle. Y esas fueron mis primeras. Rojito, que era rojito, que el, Sí. sí, Esas fueron mis primeras. ¿qué? Yo tenía 15 años. O sea, mis primeras estudiantes que me pagaran pues por clase, ¿cierto? yo fui más chiquito porque resulta que los de mi salón les gustaba mucho copiarse y a mí me gustaba mucho la matemática. Y a mí me brindaban el desayuno por hacerle los exámenes de matemática del salón. Entonces, desde los 7 años, yo comencé a dar clases, obvio. Agarraban los exámenes, yo copiaba mi examen, llenaba mi examen y se los daba a ellos y entre todos compartíamos el mismo examen. Así que desde chiquito ayuda a la gente a copiarse. Muy bueno, muy bueno. Hace parte de la... Pero y de piano. Pero de piano, no, más grandecito. Yo creo que como a los 14 años que mi profe de piano me daba a cierto de los alumnos de ella para enseñarle lo que yo aprendí cuando tenía 6. Que ella siempre tuvo esa visión de que, bueno, los Muy lindo. pianistas en algún punto, eso, en algún punto Súper. también tenemos que... Sí, yo creo que uno que enseñar. tiene que pasar por... Yo siempre le digo a todos mis estudiantes, uno tiene que ser profesor, porque ahí no aprende. O sea, yo creo que no hay atajo. Yo creo que eso es un parte de la formación humana de uno, artística. Yo creo que es un paso que desde mi perspectiva no se debería saltar un artista en este contexto en el que nos movemos. Así es. Entonces, miren, todos cuando comenzamos dijimos que parte de este episodio tan importante que habíamos titulado Maestro, me equivoqué, se estarán preguntando entonces, ¿y por qué escogimos eso? ¿Por qué ese título como que, bueno, ¿y con qué se barajea eso? ¿Qué pasa? Entonces, Dani, ¿qué crees tú finalmente de por qué tan importante eso? ¿Por qué el equivocarse también hace parte de este proceso? ¿Quién nos deja eso como enseñanza y que se lo puedas explicar a quienes nos escuchan? Yo creo que es que ese equivocarse no solamente como en la música, yo creo que eso es una lógica de la vida misma que es la prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. En la música nos hablamos mucho con la perfección. Uno siempre está como en ese ideal de perfección, de tocar perfecto, de que todas no equivocar, no hacer notas erradas, hacer el ritmo perfecto, una interpretación perfecta, pero eso es un ideal. Entonces yo creo que equivocarse también es muy bonito porque es lo natural, es lo natural y además lo que lo forja a uno y además es lo que lo motiva a uno todo el tiempo a querer ser mejor, a querer ser mejor. Entonces yo creo que hay que quitar ese tabú del error, pues es como, pues uno puede estudiar mucho en la casa, incluso estudiar muy bien el repertorio y en el escenario uno se encuentra con otra cosa, otro devenir. O sea, también en el escenario las obras crecen, las obras en el escenario toman vida propia.
Entonces, yo creo que hay que quitar ese tabú del error, porque además eso quita mucho el disfrute, porque uno está enfocado en no equivocarse en vez de estar enfocado en disfrutar, y yo creo que la vida se trata finalmente de eso, por eso creo que no es una lógica solamente de la música, sino es una lógica de la vida misma. Yo tengo un recuerdo de cuando tenía 5 años y fue mi primer recital. Mi profe organizaba por recitales a final del año y yo iba a tocar y yo estaba muy nerviosa. Era mi primera vez tocando. Y mi papá me dio este consejo, me dijo, si se equivoca, usted sigue. Y eso me quedó ahí como, pues, no sé qué hizo en mí en ese momento, pero es como algo que nunca se me olvida. Me decía, si se equivoca, usted sigue, ¿sí? Porque yo estaba demasiado nerviosa. Y es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes y me lo repito a mis niños, que, pues, los niños dicen, ¿no? Profe, ¿y si me equivoco? Y yo le digo, y pues, que si te equivocas, ¿qué? Sigues tocando. Y yo creo que además es muy importante entender esa analogía con la vida, pues, uno se equivoca en la vida y ¿qué puede hacer? Continúa. Seguir. Y eso hace parte de todos, por eso la diversidad de nuestras historias, porque a mí me pasaba algo también cuando pequeño, y es que yo gané los 2 primeros concursos, pero el tercero lo perdí. Y eso en mi casa fue ¿Cuántos años tenías? 12 años. Y eso fue en mi casa muy duro para mi profe. No fue algo como que desde el hogar y de todo, no fue válido. No fue bien recibido. Fue bien recibido, porque ¿Qué te decían? no, mi papá súper decepcionado, mi mamá súper decepcionada. Qué ¿cómo mierda. iban cómo ¿Cómo se le hace eso a un niño, por Dios? todo ese tiempo que habían llevado y que todo eso? Y yo decía, pero pues yo no puedo hacer más nada. Y me eliminaron en la primera ronda, o sea, y eso para mí fue un golpe emocional porque obviamente, pues sí, ya después que te van creando y que vas ganando y vas ganando, de repente pierdes y tu profe súper brava y todo, yo decía, pero también puedo perder. Y ahora para mí, ya de grande, aunque mucho tiempo me costó entender que el error hace parte de la vida, porque entonces quise llevarla toda mi vida así como perfecta, como llevarla todo cuadrado, y es imposible. Y ahora trato de hacer eso mismo con mis alumnos desde que comienzan. Es que si te equivocas no pasa nada, es cierto. O sea, y más en una edad tan temprana, ¿cierto? O sea, como crecer, como que todo tiene que ser perfecto como me pasó a mí, es complejo. Y pues sí, a mí me llevó un tiempo, incluso casi abandono el piano por eso. Pero también hay otras personas en el camino, otros profes y muchas cosas que te encuentras y te dicen ánimo. Pues esto te puede pasar una y otra vez, es que Yo me cuestionaría ahí una cosa, pues, que creo que es fundamental cuestionársela, y es que si en realidad uno pierde en un concurso. no, yo gané. O sea, yo creo que esa cosa de perder en realidad en un concurso de música, yo creo que en una competencia deportiva, uno sí, yo creo que uno puede hablar de perder, quizás en una competencia deportiva. También me lo cuestionaría, pero en este cambio, en este campo de lo artístico, de lo musical, uno sí podría hablar de perder. Yo creo que, pues, yo de hecho me cuestiono eso, porque yo creo que mis estudiantes nunca han perdido. Y eso no quiere decir que hayan siempre ganado. O sea, yo creo que desde el lenguaje es fundamental reconocer eso. Perder. Sí se perdió. O sea, yo creo que yo ni siquiera lo he mencionado. No, Eso lo conversé un día perder. con la maestra Blanca que ha tenido tantos concursos. Y ella decía, pues es que finalmente es que se ha ganado en todo ese momento de la preparación. Y también es como que, no sé, en un concurso se presentan 30 personas para 3 puestos. Entonces, los que no quedaron en los 3 puestos, todos perdieron. Pues no, también es como, La mirada del jurado también es subjetiva a claro, muchas cosas, total. pues hay muchas cosas que allí influyen, pero que sin duda para mí de eso lo que me quedó súper y que lo recuerdo perfectamente fue la preparación y la disciplina que me llevó al concurso. No El el aprendizaje de las obras, la lo que disciplina. ganaste técnicamente. Entonces, pero como para que veas que a pesar de que somos pianistas todos, cada quien dentro de su historia vive un montón de cosas impresionantes que siempre son buenas traer acá. Entonces,
Chicos, bueno, hemos hablado, hemos compartido muchas de nuestras historias, de nuestra vida, pero que sin duda alguna todo esto tiene que llevarnos a una reflexión. Una reflexión porque la idea, aparte de compartir nuestra vida, es también hacer que ustedes que nos escuchan, que nos van a estar viendo en estos próximos episodios que estaremos regalándole y se queden con algo. O sea, creo que la música siempre va a ser algo que nos deja un mensaje, que nos deja algo lindo y que también hace que muchas personas, así como nosotros, queramos que ustedes también se conecten con esto, porque así como la disciplina del deporte, la disciplina en muchas otras cosas que implican una responsabilidad, una disciplina, implican muchas cosas, la música también nos regala todo eso y que ahora vemos que en nuestro entorno desde los colegios, desde los preescolar, se vive todo esto de la iniciación musical, de todo esto, porque ya hemos visto que la música tiene un poder más allá hasta desde la neurología, desde muchas cosas, ¿cierto? Desde el vientre, desde todo. Entonces, queremos que se vayan con una reflexión de cada uno de nosotros, de lo que hemos hablado hoy, para que ustedes también entiendan por qué nosotros queremos dejarle este mensaje de amor a la música y a todo, porque no solamente es el piano, la música abarca un montón de cosas que nos dejan en la vida como seres humanos también, porque eso es lo más importante. Podremos ser grandes artistas y todo, pero si la parte humana no está bien consolidada en nosotros, eso va a acabar con muchas otras cosas. Dani y Jessica, ¿quieren decir algo de las reflexiones que les podamos compartir a los papás y a los estudiantes? Sí, yo por ejemplo diría que es importante entender que la música, como dijiste, no es solo el piano, sino que hay una cosa también mucho más global, tiene muchísimos caminos, ¿cierto? Y que no por estudiar piano desde pequeños, o sea, en nuestro caso elegimos esto como camino profesional, ¿cierto? Pero que también hay demasiados caminos. Yo también conozco muchas personas que estudiaron piano profesional, pero hoy no se dedican al piano porque eligieron la composición, porque eligieron la dirección, o que incluso están siendo, no sé, programadores, se cambiaron al marketing, o sea, cierto, hay como demasiados caminos, pero aún así el piano los atraviesa por completo y sigue siendo parte de sus vidas. También está la persona que, siendo profesional en otra área, quiere llegar al piano. Y uno que le diría, no, si no empezaste como Jason a los 3 años, no puede. No, pues yo creo que el piano es un instrumento muy generoso, es un instrumento muy agradecido y que todos los que quieran llegar al piano son súper bienvenidos, ya sea que lo elijan como camino profesional o como camino terapéutico o como camino de un hobby. Entonces eso quisiera decir. Gracias, Jesse. Dani. No, yo creo que una de las que me considero una cosa importante es porque la música es importante en la formación de un niño y en la formación humana. Y es, yo siempre he insistido que espero aplicarlo con mi hija que está próximamente a nacer en el mes de mayo, es que los hijos deben de tener un arte y un deporte. Porque yo creo que eso es estructural en la formación de un ser humano. ¿Por qué? Yo creo que el deporte, por ejemplo, el desarrollo motriz, el desarrollo de la conciencia del cuerpo es una cuestión fundamental en el bienestar de la vida de una persona. Entonces, yo creo que cuando esa parte no se le trabaja a un niño, va a generar un bache en su formación. Lo mismo, lo Te mismo. pondré la mano en el hombro, muchas veces. Es una canción, ¿no? Es una canción muy famosa. Creo que la música, y no solamente la música, yo creo que el arte en sí, creo que desarrolla una serie de habilidades importantes como la empatía. La empatía, esa cuestión de quererse conectar con el otro, querer sentir lo que el otro está sintiendo, que es una cosa que nos demanda el arte constantemente. Entonces yo creo que donde haya en nuestra sociedad se le empiece a apuntar más a esa formación artística, creo que vamos a tener una sociedad un poco más equitativa, porque creo que no es solamente eso, sí, eso es una de las variables dentro de la ecuación. Vamos a tener una sociedad más equitativa y también el individuo va a tener más bienestar
a largo plazo en su vida, pues como en la estructura de su vida. No he dicho más. Chicos y chicas, con todo esto que hemos mencionado hoy, nosotros no tenemos más palabras que darles un agradecimiento por estar aquí con todos nosotros, compartiendo estas historias que sin duda alguna nos llenan de emociones, nostalgias, tristeza, felicidad, que nos pueden dar muchas cosas, pero que sin duda siempre vamos a querer compartir y darles a ustedes lo mejor. Gracias por habernos acompañado hoy en nuestro primer episodio que hemos titulado Maestro, me equivoqué. Han sido para nosotros de verdad un placer acompañarles. Daniel Vega, Jessica No, Larcón. cosas más que decir. Jessica quiere compartir algo más. No, es que eso no se puede olvidar y es que estamos en un espacio súper especial, súper agradable como pueden ver, y es porque el preescolar El Arca nos abrió sus puertas para grabar este primer episodio, así que gracias. Muchas gracias. Y también, lo último que hay que decir antes de que cierres, es que por favor compartan este episodio, no se suscriban a nuestras redes y nos escuchen porque queremos llegar a muchas personas que tengan esa afinidad con el piano. También les pedimos que nos escriban qué temas quisieran escuchar en este podcast, Maestro, me equivoqué. Bueno, aquí abajo, aquí va a aparecer nuestras redes de donde van a ver en Instagram todo, para que se suscriban en YouTube, le den ahí a la campanita y le aparezca todos nuestros videos. No olviden suscribirse porque esto es puro amor al arte. Así que con este gran episodio, Maestro, me equivoqué, nos retiramos agradeciéndole a todos ustedes por haber acompañado, a nuestra audiencia, camarógrafos y demás por hacer esto posible. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Ruéalo! ¡Lo logramos!